Profesor, Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Después de haber cumplido su jornada cívica y después de haber visto el circo, bueno, vamos a las cosas serias. A ver, ¿cuántos hay? 12. Vamos a esperar un ratito, mientras tanto vamos a ir poniendo las cosas. Bueno, primero puntualizamos, es la tercera semana, significa que la próxima tenemos PC1. ¿Qué cosa es lo que viene en la PC1? Básicamente el avance. Hemos hecho 2 puntos. Uno sería lo que corresponde a en realidad son 2 puntos que están relacionados, ¿no? O sea, el primero es la definición de las ecuaciones de funcionamiento o las ecuaciones en DC del, del, del transistor, ¿no? Para definir ahí, digamos, si está, en qué zona está trabajando, ¿no? Básicamente en alguna de las 3 zonas importantes, ¿no? Saturación, corte o zona activa, ¿no? Hemos definido también nuestra recta de carga y nuestros gráficos que nos servían para definir justamente la zona en la cual estaba trabajando, ¿no? O sea, teníamos nuestro gráfico de salida, ¿no? Y en ese gráfico definíamos la recta de carga y dentro de la recta de carga el punto de operación, ¿no? Y con el punto de operación definíamos la relación, ¿no? De acuerdo a la ubicación en donde estaba definido el transistor, zona, cualquiera de las 3 zonas clásicas o principales, digamos, ¿no? O sea, no estamos considerando la zona inversa, sino básicamente corte, activa y saturación, nada más, ¿no? De esa zona, de esas 3 zonas son las que vamos a definir. Y entonces definíamos de acuerdo, parece que hay alguien que está, un momentito, parece que hay alguien que, buenas tardes, señor Sánchez. No, ya. Dentro de esas 3 zonas básicas o principales son las que vamos a trabajar. No tanto porque ahí no tenemos mucho, digamos, tiempo para definir las zonas, la otra zona que era la zona inversa. Entonces, profe, sí, ¿está usando su diapositiva? Porque no está compartiendo. no, todavía no estoy usando nada porque estoy esperando que sigan llegando. Cuando cuando comparta la pantalla, yo les voy a indicar, por si acaso. Ya. Pero gracias por la aclaración. Todavía no estoy usando las diapositivas, ¿no? Solamente estamos indicando más o menos la panorámica, ¿no? Entonces, la primera semana vimos las cargas, recta de carga, las ecuaciones, etcétera. Y la segunda semana
hemos estado viendo lo que corresponde a la máxima, lo que se llama la máxima excursión simétrica. O sea, dentro de esa recta de carga, en donde podemos ubicar o cómo se ubica el punto de operación, el punto Q, que es el punto de funcionamiento y que justamente con esta condición de máxima excursión simétrica nos va a servir para poder definir si se puede, ¿cómo se llama? Cuánto podemos, digamos, definir para la amplificación, ¿no? La amplificación. Entonces, esa es la cuestión. Sí, el señor Delesma ha Profe, buenas levantado la tardes. mano. Disculpe, mi consulta es, ¿la asistencia la va a tomar ahorita o al final? Lo voy a tomar al inicio y al final, por si acaso. Ah, o sea, Mm, cuando va a presentar la PPT, ¿no? Claro, o sea, yo estoy esperando que lleguen, que se conecten y luego tomamos la asistencia. Yo tengo acá 26 matriculados, según lo que yo tengo. Ahorita, según estoy viendo, hay 19. Entonces voy a esperar unos minutos, pero mientras tanto vamos a ir avanzando en esto, ¿no? Muy amable, profe. Y así voy a tomar la asistencia, por si acaso. En el presencial, ustedes saben que yo he pasado la hojita para que ustedes se anoten y al terminar la clase teórica de esa hojita tomo la asistencia, ¿no? Para exorcizar a los fantasmas que aparecen ahí, ¿no? Porque a veces hay algunos fantasmas que se cuelan. Entonces, el que no responde al final quiere decir que no ha estado y tiene falta, ¿no? Por si acaso, ya, vamos avisando. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, esos son los 2 puntos en los cuales va a haber, que vamos a considerar para la práctica calificada del próximo lunes, ¿no? Próximo lunes 13:50 comenzamos en punto con la práctica calificada número 1, ¿no? Recuerden que hay un cronograma. ¿Por qué? Porque hay una fecha en la cual se cierran las actas y tenemos que considerar todo eso, ¿no? Entonces, es por eso que estamos tomando en cuenta eso para eh, justamente la programación, pues, ¿no? Entonces, ya se los voy a poner, pero de todas maneras se los estoy indicando ahora. Próxima semana, PC 1 desde para los 2 temas, ¿no? Ecuaciones y máxima transferencia. Señor Delesma, ¿nuevamente levantó la mano o ha dejado su mano? Ahí bajo la mano, disculpe, profe, disculpe. Ya. Bueno, entonces, eso respecto a la práctica, respecto al laboratorio, vayan avanzándolo. La próxima semana, ahora avancen la parte de simulación, y la próxima semana ya hacen la presentación y me entregan el informe, ¿no? O sea, les repito, el informe es solamente la
los enunciados que tenían ahí, hay que tomar nota de los resultados y eso, responder las preguntas del cuestionario, nada más. No quiero fundamento teórico ni otras cosas, ¿no? Más bien como se supone que la próxima semana tenemos que, o tienen ustedes que presentarme su informe, ya ténganlo listo y la data que hay que tomar del laboratorio, la data de práctica, la data de los circuitos, lo toman y lo ponen con lapicero, pues, ¿no? Dejan el cuadrado en blanco y lo llenan el día del laboratorio, ¿no? Y me lo entregan directamente, ¿no? Ya saben, creo que los grupos ya se definieron y es un informe por grupo, nada más, ¿no? Un informe por grupo. Por supuesto, la asistencia al laboratorio también es considerada parte de la nota de laboratorio. En este caso, lo que corresponde a la semana pasada y a la próxima semana, ¿ya? Esa es parte de la nota de laboratorio. Entonces, de repente en un mismo grupo alguien tiene más nota, otro menos nota, es porque, bueno, no ha venido, pues, ¿no? Entonces, esa es la explicación. A ver, bueno, creo que ya podemos ir tomando la asistencia de entrada para iniciar la clase. Álvarez Cuenca. Presente, profesor. Cárdenas Pinto. Presente, profesor. Chan Lugo. Presente, profe. Colque Aguilar. Absent. Condori Contreras. Presente, profesor. Está bien bajito, se le escucha. Contreras Herrera. Nada. Cueva Conde. Presente, profesor. Cueva. De Lesma, ya está. Díaz Presente, Ruiz. profesor. Díaz Ruiz. Presente, profesor. Díaz Ruiz. Durán Livia. Presente, profesor. Escolástico. Presente, profesor. Presente. Fernández Terrones. Presente, profesor. Presente. Flores Pali. Presente, profesor. Correcto. Flores Reyes. Presente, profesor. García Berrocal. Presente, profesor. Presente. Herrera Caballero. Presente, profesor. Huerta Nolasco. Presente, profe. Huerta. Loaiza Rivera. No está. Mendoza Espejo. Presente, profesor. Pujaico Anguamán. Presente, profesor. Rupay Polo. Rupay Bolo. No está. Salas Cela. Presente, profesor. Sánchez Tupia. Absent. Sutizal Saico. Tello Zafra. Profesor, Sánchez Tupia presente. Sánchez Tupia presente. Profesor Sutizal también presente. Sutizal. Ya. Tello. Valverde Meléndez. Presente, profesor. Correcto. Por si acaso no me manden al correo ni a WhatsApp, ¿va? Solamente voy a tomar lo que está acá en el frente a frente, en el sistema. ¿Ya?
A ver, bueno, ¿alguien no ha sido llamado? Correcto. Bueno. Profesor, buenas tardes. Disculpe, yo. ¿Quién? Rupay. Rupay Bolo. Allá. Ya. Listo. Bueno. Entonces, la semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho en la teoría y luego vamos a hacer algunos ejemplos de problemas desarrollados así, bueno, como se puede para hacer algunas aplicaciones correspondientes a la segunda parte, que en realidad es una continuación de lo que se vio la semana pasada. Entonces, a ver, voy a... A ver, entonces voy a compartir. A ver, déjenme ver cómo es esta cosa. Ajá. Ventana. Vamos a hacer un repaso. ¿Se está viendo? Máxima variación simétrica. Sí, profe, sí. Vamos a ver un poco de teoría primero y luego vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con máxima variación simétrica? Dice, la primera decisión en el diseño es la elección del punto Q. El punto Q es el punto de... Se supone que es el punto de reposo o el punto de estabilización del transistor. Y este se elige, digamos, en el punto medio de lo que de la recta de carga. Si es que queremos que funcione como el transistor como un amplificador, ¿no? Si queremos que funcione en corte o saturación, bueno, ya sabemos, de acuerdo a las características, cómo tenemos que ubicar el punto Q, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Dice, esto permite que la corriente de colector experimente la máxima excursión simétrica, ¿no? Porque cuando veamos la parte de funcionamiento en alterna, hasta ahora todo lo que estamos viendo es continua, DC, vemos que esta condición me permite que la carga o la corriente de colector se pueda amplificar, ¿no? Y esta es la condición para funcionamiento, ¿no? Si las excursiones de señal de entrada son suficientemente grandes como para mover el punto de funcionamiento en forma apreciable sobre la recta de carga, esta condición de diseño asegurará un funcionamiento lineal en un rango máximo de señal de entrada, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que cuando se pone en el punto medio, vamos a poder manipular la señal de entrada y permitir que pueda funcionar como amplificador lo mejor que se puede. Ahora, dice que la corriente de colector puede variar de 0 hasta el valor máximo, despreciando en este caso la corriente de saturación, que es muy pequeña. Entonces, la corriente en reposo sale BCC entre 2 entre RL y RE. RL y RE son las resistencias en el emisor y la resistencia de carga, ¿no? Y esto me va a producir la máxima variación simétrica
en la corriente de colector, ¿no? Para el caso de que, como dice ahí, se aplique una corriente de base senoidal, o sea, ya no solo continua, sino alterna, la corriente total I sub C va a estar formada de dos partes, la parte correspondiente a la continua y la parte correspondiente a la alterna, ¿no? La parte correspondiente a la continua ICQ va a ser esta de acá, BCC entre 2, RL más RE, y la parte alterna es la misma, solo que se le está añadiendo la condición de alterna, en este caso coseno de omega t, ¿no? Esa es la definición, digamos. Ahora, ¿qué pasa con los transistores? Dice, las diferencias entre transistores individuales puede hacer que el parámetro 1 sobre beta más 1 varíe en una proporción de 3 o más, lo que cambia la corriente de emisor en continua, ¿no? O sea, ya sabemos que los transistores pues no son elementos que son exactos, ¿no? Ni la resistencia son exactas, menos los transistores, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros podemos tener un diseño, pero que ese diseño está hecho para un modelo, digamos, un modelo teórico, ¿no? Porque eso va a variar de acuerdo a uno u otro transistor. Dice que debido a esto, los circuitos se diseñan en forma tal que la resistencia de emisor sea aproximadamente igual a resistencia de base entre beta, ¿no? La resistencia de emisor sea mucho mayor que la resistencia de base entre beta, ¿no? Para eliminar variaciones de emisor debidas a las variaciones de beta, generalmente se considera esas condiciones. Resistencia de emisor 10 veces resistencia de base entre beta. Recuerden que, como dijimos anteriormente, el S mayor, mucho mayor, no es una medida pues exacta, ¿no? Si lo queremos exacto, en este caso lo estamos considerando como 10 veces mayor, ¿ya? Resistencia de emisor es 10 veces RB, 10 veces RB entre beta, o RB en función de RE, ¿no? Es cualquiera de las dos, de los dos, de las dos condiciones, ¿no? Entonces, ahí estamos definiendo, digamos, la relación cuando hay variaciones de beta, ¿ya? Para asegurar que el transistor estará bien polarizado, para asegurar que el transistor está bien polarizado, con una corriente de emisor constante y que el punto Q no cambiará en forma significativa si se sustituye el transistor original por otro con beta diferente, hay que considerar esa condición. ICQ es aproximadamente IEQ, o sea, todo esto es en continua, por si acaso, ¿ya? Bajo esta condición, con el voltaje base emisor, aproximadamente 0,7. Eso es ya como una condición ya con una condición genérica, digamos, ¿no? Y luego al poner valores, esto es lo que tendremos, ¿no? Y
si, por ejemplo, nos damos este circuito, que es un circuito clásico o básico, si quieren decir, y tiene un RC, tiene un RB y se definen pues las condiciones para el punto nominal de reposo, ¿no? ¿Cómo se obtiene cada una de estas? Bueno, cada una de estas se va obteniendo en base a definir, por ejemplo, aquí hay dos ramas o dos mallas, ¿no? La rama de la base y la rama de salida, digamos. La rama de entrada sería con la base y la rama de salida con el colector, ¿no? Entonces, como queremos el transistor, el punto Q, que es para la salida, utilizamos nuestra rama de salida. VCC igual I sub C RC más voltaje colector emisor, ¿no? Y de esa forma vamos a definir cada uno de estos dos puntos, ¿no? Voltaje ICQ. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando definimos digamos, la recta de carga, vamos a tomar el punto Q como el punto medio. VCC entre 2 y ICQ va a ser 6 miliamperios, digamos. Esto es lo que sale, ¿no? ¿De dónde sale? Aquí vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro gráfico, nuestra recta de carga. Entonces estamos eligiendo VCC, el punto Q está en VCC medios y en vez de 12, que es el I de colector máximo, 6, ¿no? Es el punto medio, ¿no? En el transistor 1 se tiene una máxima variación de colector. En cambio, si se ha modificado, como ven ahí, beta 1, beta 2, perdón, 400, ¿qué pasa cuando se modifica el beta? ¿No? El beta se modifica porque vamos a modificar estas condiciones. Entonces, al modificar el beta, ¿qué va a pasar? El punto Q se va a fugar hasta el máximo, ¿no? Entonces va a llegar hasta ese punto. Y en ese punto, ¿en qué zona está el transistor? Para el caso 2, saturación, ¿no? O sea, está pegadito al I sub C, voltaje colector emisor. Si ustedes interpretan o leen esto, pueden ver acá, ¿no? Voltaje colector emisor, 0. Si es 0, significa que el transistor está en saturación, ¿no? ¿Y con qué valor circula el valor máximo de corriente, ¿no? Entonces, el transistor 1 tiene una máxima variación de colector y el transistor 2 está en saturación. Esta es la razón para que se cumpla la condición de que el transistor está polarizado con una corriente de emisor constante en vez de una corriente de base constante, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, acá ven, por ejemplo, en este circuito de la parte A, de la figura, la figura A. Dijimos que los parámetros son I de colector, voltaje colector emisor y aquí está la I de base. Pero nuestra I de base, en este caso, de acuerdo a esto, es 30 microamperios. Cuando tenemos un transistor beta, con un beta 400, ¿qué pasa?
el I de base sigue siendo 30, pero fíjense cómo está espaciado. Y esto hace que el punto Q se dispare pues hasta la saturación, ¿no? Entonces hay que considerar que por esta razón, para que se cumpla la condición de que el transistor está polarizado con una corriente de emisor constante en vez de una corriente de base constante, ¿no? Entonces, si queremos cambiar de transistor y el beta del transistor varía, pero ¿qué hacemos? Ya no lo dependemos de la base, sino del emisor, ¿no? Para poder trabajarlo. Y luego teníamos aquí, estos son los ejemplos que vamos a considerar. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Vamos a, un momento, dejar de compartir. Y vamos a compartir ahora la parte práctica, ¿ya? La parte práctica de esta misma cosa. Entonces nos vamos hasta máxima variación simétrica. Ya. A ver. Entonces acá vamos a compartir pantalla con esto. Ya. Vamos a hacer, se ve máxima de variación simétrica, ejemplos. Sí, bro. ¿Ya? Listo. Sí, se ve. Entonces, estos son los ejemplos que estaban en el PPT anterior, solo que acá ya lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, el primero decía, ejemplo 1, en el circuito de la figura, vamos a ampliarlo un poquito, en el circuito de la figura BCC, 15 voltios, RL, 1K, RE, 500 ohmios, determinar el máximo desplazamiento simétrico de I sub C en el punto Q. Vayan ustedes también tomando nota, tratando de resolverlos, ¿no? La idea es de que, bueno, como se supone esto era para hacerlo en clase, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Aquí entonces en este circuito RL se está considerando como la resistencia en colector, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, este es el circuito en continua, en DC, pero cuando se hace el análisis en alterna, se hacen una serie de modificaciones y entre estas modificaciones lo que se hace es la fuente de DC, en este caso BCC y BBB. Vamos a mostrarlo aquí, BCC y BBB se mandan a tierra y entonces, por ejemplo, en este caso, la salida se está tomando como RL, que sería otro nombre de la resistencia de colector, ¿no? El término L generalmente se relaciona con la carga, ¿ya? Con la carga. O sea, la salida, pues, ¿no? Entonces, nos pide el máximo desplazamiento simétrico de I sub C y el punto Q, ¿no? Entonces, lo que se quiere es, generamos nuestra recta de carga y vamos a tener que poner el punto Q en el punto medio, ¿no? Entonces, dice acá, la ecuación para la recta de carga es BCC
igual, vamos a poner un poco más grande, I sub C RL más BCE más I sub E RE, ¿no? O sea, ¿cuál es mi ecuación para la recta de carga? La ecuación para esta, para la salida, ¿no? Esa es mi ecuación que voy a tomar. BCC, digamos, el voltaje acá es igual a la caída aquí, I sub C por RL más voltaje colector emisor más I de emisor por RE. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, estamos considerando, acá hay I sub C e I sub E. En general, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos términos? I sub C e I sub E. ¿Qué relación hay entre estos? De acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, digamos. ¿Qué relación tenemos entre la corriente de colector y la corriente de emisor? Ya se olvidaron ya. La corriente de colector y la corriente de emisor están relacionados por medio del parámetro alfa. Y el parámetro alfa es un parámetro que está relacionado con el parámetro beta. En este caso, vamos a ver, tenemos la relación, no nos dice nada. Entonces, el parámetro beta lo estamos considerando más o menos como 100 y por lo tanto, el parámetro alfa lo estamos considerando aproximadamente 1, ¿no? Entonces, significa que la corriente de colector y la corriente de emisor ya son lo mismo, ¿no? Entonces, por eso que nuestra ecuación se va a definir así. Y justamente esto es lo que me define, esta es mi ecuación para la recta de carga, ¿no? Ponemos los datos. Aquí este BC hay que cambiarlo en minúscula. Y esto es en función de los dos. Entonces, la recta de carga es la que vamos a encontrar acá, ¿no? Acá tenemos la recta de carga, ¿no? ¿Cómo definimos la recta de carga? Muy sencillo, pues, ¿no? En que, de acuerdo a este gráfico, este punto es BCE, cuando I sub C es 0. Entonces, esto lo ponemos acá. Cuando I sub C es 0, ¿cuánto vale BCE? Vale BCC, 15 voltios. Eso es lo que está acá. ¿Y cuando encontramos I sub C? I sub C lo encontramos cuando BCE es 0. Entonces, cuando BCE es 0, acá I sub C sería 15 entre 1.5, 10, ¿no? Entonces, esto es 10 miliamperios, ¿no? Entonces, trazamos nuestra recta. Aquí, básicamente, nos interesan esos dos parámetros. No estamos definiendo, digamos, la corriente de base porque eso después lo hallamos. Entonces, simplemente eso es lo que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, nuestro punto Q va a ser más o menos el punto medio, pero el punto medio para, como dice acá, creo que dice
un desplazamiento simétrico de I sub C. I sub C es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicamos el punto Q? El punto Q debe estar en esta recta, pero en este caso me dice que el parámetro es I sub C. Entonces, si ves un desplazamiento simétrico, significa que es el punto medio, ¿no? Y entonces, bueno, punto medio de acá, 10, 5, y podemos encontrar cuánto vale este punto, ¿no? Que teóricamente va a ser la mitad, ¿no? También. Entonces, estos dos triángulos son semejantes, bueno, ustedes ya saben eso. Entonces, significa que el punto Q está la mitad de I sub C y la mitad del voltaje colector emisor. Y entonces, para obtener el máximo desplazamiento, se elige I sub C en el centro de la recta de carga. Y este centro me define I sub CQ y voltaje colector emisor, Q, 7 puntos. Ahí entonces tenemos el máximo desplazamiento simétrico y el punto Q. ¿Dónde va a estar mi punto Q? Mi punto Q va a estar en estos dos. Estas van a ser las coordenadas del punto Q, ¿no? Para poder obtener, como dice ahí, máximo desplazamiento simétrico, ¿no? ¿Listo? Bueno. ¿Pregunta respecto a esto? Bueno, a ver. El problema 2 dice, determinar la ubicación del punto Q que permite obtener el máximo desplazamiento simétrico de la corriente de colector en el circuito de la figura, ¿no? En este caso, RL hemos encontrado son diferentes, ¿no? Entonces ya no es los resultados no son los mismos de antes, sino ahora es diferente, ¿no? Entonces, lo que nos piden es la ubicación del punto Q para la máxima, el desplazamiento simétrico máximo de la corriente de colector. Nos dan el circuito, nos dan el beta del transistor, en este caso sí, el beta es 100. Y definimos nuestra ecuación de carga, porque incluso el BCC también había cambiado, ¿no? Entonces, el resultado no es el mismo que el anterior. Entonces, aproximadamente tenemos la ecuación de la recta de carga, que es la que encontramos ahí. Estamos tomando todo en ohmios, 1200. Y me dice que se hace la aproximación, por eso es que dice que esto es una aproximación, se hace una aproximación de I de emisor en paralelo, es aproximadamente I de colector, porque se está considerando que el alfa es aproximadamente 1, ¿ya? Entonces, el alfa es aproximadamente 1. A ver, dibujen la recta de carga ahí. ¿Cuánto sale? Vamos a dejar de compartir un momentito. Ya. De acuerdo a los datos, a ver cuánto sale. Ya. Mientras
un rato ya, por favor. Muy bien. A ver, vamos a continuar. ¿Ya hicieron su recta Sí. de carga? A ver. Compartimos para seguir nuestro... A ver, ahí se ve. Dice ecuación de la recta de carga. Entonces ahí encontramos. ¿Cuánto va a ser el voltaje colector emisor? El voltaje de los extremos de la recta de carga, ¿no? O sea, dijimos, si esta es mi ecuación, 9. entonces matamos esto con ICQ0 y nos sale voltaje colector emisor 9. Y cuando matamos el voltaje colector emisor, ICQ sale 9 entre 1200 o 1.2. Y nuestra recta de carga se va a dibujar así. 9 entre 1200, 7.5, ¿no? Entonces la recta de carga la tenemos así, ¿no? Y en este caso, para un valor estable, digamos, para un valor de máxima excursión simétrica, punto medio, pues, ¿no? 3.75 y 4.5, ¿no? Fíjense que solo estamos considerando I sub C y voltaje colector emisor. No estamos viendo el otro parámetro que es la corriente de base. Hasta ahí no vemos la corriente de base, ¿ya? Entonces, para conseguir el máximo desplazamiento simétrico, se debe colocar, ya vemos ahí 3.75 y la corriente de pico será justamente 3.75, ¿no? ¿Qué pasa cuando la corriente de saturación es 0.2? Porque ahí estamos considerando que la corriente de saturación es 0 voltios, ¿no? Esa es una interrogante que vamos a hacer, que se los dejo a ustedes. ¿Listo? Entonces, se entiende que la recta de carga, por si acaso, todo esto es en continua, ¿no? Que la recta de carga se trabaja, y lo vemos aquí. Es que durante la filmación de la peligrosa escena de los saltos en el juego del calamar, el actor que interpretaba a Ji-hoon sostuvo en sus manos malla, algo verdadero, ¿no? Que corresponde a la salida, ¿no? A la salida. ¿Por qué? Porque justamente esto de acá es el parámetro que va a ser la salida. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual se toma el punto medio y después con ese punto vamos a ver la operación, ¿no? Este punto Q es el que se llama el punto de reposo, punto de operación, digamos, ¿no? Ya vamos a ver cuál es su función cuando veamos el manejo en alterno. ¿Preguntas hasta ahí? Fácil, ¿no? A ver, y en el ejemplo 3 dice, del ejemplo anterior, colocar el punto Q en ICQ 3.
75 y 4.5 voltios y se pide determinar R1 y R2. Se pide determinar R1 y R2. O sea, el circuito de entrada, ¿no? El circuito de entrada. Muy bien. Entonces, la solución dice, el circuito de polarización en continua se muestra en la figura siguiente. En este caso, todo lo que es la parte de salida ya se ha hecho, porque incluso acá tenemos el ICQ y el voltaje colector emisor Q. Toda esa parte ya está hecha. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es el circuito de entrada. Y el circuito de entrada justamente es lo que nos piden, pues R1 y R2, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar, ¿no? O sea, circuito de entrada, ¿cuál es? Esto de aquí, este R1 y R2. Acá hay un punto. Esta caída es voltaje base emisor, que es un dato. Y acá es I de emisor por R de emisor, ¿no? Ahí está. Voltaje base emisor. Lo estamos considerando 0,7 voltios. I de emisor es dato. I de emisor es dato, ¿no? Aquí está. I de emisor es aproximadamente I de colector. ¿Por qué? Porque beta es 100. Entonces, I de emisor es aproximadamente el I de colector. Entonces, quiere decir que aquí nosotros, acá, vamos a tomar que I de emisor es aproximadamente I de colector y es 3.75. Ahora, aquí hay dos corrientes, ¿no? En realidad, acá, si lo vemos aquí, hay dos corrientes. Una corriente, ¿no? Una caída debido a la corriente de emisor. Y acá está entrando una corriente de base, ¿ya? Una corriente de base. Pero hay una relación, ¿por qué? Porque si vamos a considerar este circuito, fíjense, este circuito no lo vamos a definir de con dos corrientes, pues, ¿no? Sino tenemos que definirlo en una sola. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo que se llama una reflexión. Creo que por acá lo he puesto. Se hace lo que se llama una reflexión, es decir, vamos a reflejar, en este caso, hacia el emisor, el valor de esta resistencia de base. ¿Por qué? Ya en la clase anterior hemos visto que cuando teníamos esto, esta configuración, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Al final nos iba a quedar esto. Thevenin. Y esto era en función del
Thevenin, ¿no? O sea, todo esto, todo este conjunto lo cambiábamos por el Thevenin del circuito en este punto, para esta parte, ¿no? Entonces, es por eso que nos sale esto. Esto era el R de Thevenin de la base con el voltaje de base o el voltaje de Thevenin, pero en este caso, como vamos a definirlo en función de una corriente, que es la corriente de emisor, lo que estamos haciendo es reflejar esta resistencia hacia esta parte, ¿no? Entonces, todo se deduce en función de el I de emisor o I de colector, ¿ya? Entonces, es por eso que ese me sale RB entre beta, ¿ya? Y luego dice, para estabilizar la corriente en el punto de equilibrio frente a las variaciones, hacemos que R de beta veces R de emisor entre 10. ¿Ya? Beta veces R de emisor entre 10. O sea, sale 2K. Porque estamos tomando beta 10, beta 100 y es para que se cumpla esta condición tiene que ser 10 veces menos. Mucho menor, dice, 2K. Entonces, dice, para uniformizar la malla con las corrientes se refleja ISUE para convertir la ICQ, ¿no? Todo a ICQ. Y la ecuación de la malla, ahí vemos, la ecuación de la malla, que vendría a ser la ecuación de la corriente de, la ecuación de del circuito de entrada, ¿no? Sale 3.75, que es ese 3.75, y CQ por la resistencia de emisor 200 más esto de acá. Y todo en función de los miliamperios, más 0.7. ¿No? Entonces, toda esta cosa nos sale 1.525 voltios, que vendría a ser el voltaje de la base. Fíjense que lo que estamos haciendo es irnos y encontrar el Thevenin, pero al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hallado el RB, hemos hallado el BBB, entonces significa que hemos hallado el R de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿no? Pero lo que nos piden no es voltaje de Thevenin y R de Thevenin, nos piden, ¿qué cosa? R1 y R2. Por lo tanto, tenemos que ir al revés. Tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos la resistencia de Thevenin y ahora queremos saber de dónde viene eso, ¿no? Entonces, para eso es que definimos R1 y R2 por divisor de tensión, ¿no? Entonces, tienen esas fórmulas para hallar R1 en función de RB, BBB y BCC y R2, ¿no? R2. R1 y R2, ¿no? Entonces, por si acaso, esas dos fórmulas se las dejo ahí y ustedes las pueden tomar como identidades, ¿no? O sea, las pueden usar
Ya no tienen que deducir toda la expresión porque ya está deducida, ¿no? Son las expresiones para R1 y R2, ¿no? Por divisor de voltaje, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, repito, lo que estamos haciendo es, hemos encontrado BBB y RB, que son el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, o la resistencia equivalente, y luego, en base a eso, encontramos R1 y R2, ¿no? Como repito, esto ustedes lo van a poder tener como identidades, pueden usarlas, ¿no? Que ya está definido. Ahora, pero esos valores, pues, 2.41 y 11.08, no, 11.8, perdón, no son valores, comerciales estándar, pues, ¿no? Entonces, consideramos los valores de la resistencia, pero los valores comerciales, los valores estándar. Y tenemos R1, 2.2 y R2, 12, ¿no? Entonces tenemos esos dos valores, ¿ya? Está claro por qué lo cambiamos, ¿no? Porque no van a encontrar, pues, ustedes un valor de 2.41, ¿no? A menos que hagan una combinación, sumen, resten, no sé, ¿no? Pero obviemos esos casos tan puntuales y dejémoslo en forma comercial, ¿no? R1 y R2. Ahora, ¿qué pasa con estos valores? Vamos a tener que recalcular BBB y RB, ¿no? BBB es ahora 1.4. ¿Cuánto era? 1.525. Y RB era 2K. Ahora es 1.9. ¿Ya? Recalculamos entonces y definimos BBB, R1, perdón, con R1 y R2 valores comerciales, vamos a definir BBB y RB, ¿no? Ya valores comerciales, pues, ¿no? O sea, la idea sería de que ustedes definan eso en función de valores comerciales, pues, ¿no? Valores estándar, ¿no? Y para eliminar las radiaciones y de emisor debido a las variaciones de beta, generalmente tomamos eso, ¿ya? Nuevamente, estos valores o estas conversiones, etcétera, son valores, digamos, para estabilizar el ID emisor, ¿no? Debido a las variaciones de beta, entonces se toma esto y estabilizamos los valores de ID emisor, ¿no? Para cualquier cambio en el transistor, ¿no? Recuerden que cada transistor va a tener un beta diferente, digamos, de acuerdo a las características, ¿no?
Y para asegurar una corriente de emisor constante, que es lo que queremos, vamos a tomar estos valores y reemplazando el ICQ me va a salir 3.18. ¿No? ¿Cuánto era el teórico? El teórico estaba por acá. No, más acá. El teórico era un ICQ 3.75. Ese era el teórico. ¿Cuál es el que me sale al final del final? 3.18. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que se está, como dice ahí, para valores comerciales el desplazamiento de corriente se reduce. El desplazamiento de corriente se reduce. ¿Ya? Y eso es lógico, pues, porque no vamos a trabajar con 4 puntos y pico, ¿no? Tenemos que trabajar con lo más cercano, pero comercial. Ustedes, cuando hagan su diseño, bueno, van a tener que también, aprender a definirlo en forma, digamos, para valores comerciales. Y en base a eso van a tener que hacer un recálculo de las condiciones, de lo que se necesita, ¿no? Y estos valores van a ser valores reales, ¿no? Valores reales. Preguntas, aclaraciones respecto a esto. A ver, continuamos. Dice, para el circuito del ejemplo 2, o sea, ese circuito con sus R1, R2, etcétera, calcular los nuevos valores de R1 y R2 que minimicen la corriente de reposo suministrada por la fuente de alimentación. Supóngase que el valor máximo de la señal de entrada es tal que el máximo desplazamiento de la corriente de colector en torno a un punto Q es de 1 miliamperio cresta a cresta, o pico pico también se dice, ¿no? O sea, el valor máximo va a ser de la corriente de colector es 1 miliamperio, ¿no? Ya, más o menos, o sea, se va a calcular un nuevo valor de R1 y R2 y lo que se quiere es para estos valores el punto Q tiene que tener un máximo de 1 miliamperio. Fíjate que antes tenía 3 puntos y pico, ahora va a tener 1, o sea, va a estar más hacia abajo. Dice, el punto Q puede colocarse en cualquier lugar de la recta de carga mediante la elección de las resistencias R1 y R2. Cuando se elige RB para una polarización estable, toda la información que se necesite se obtiene del circuito de polarización continua, ¿no? Entonces, cuando se elige RB, dice, ¿de dónde encontramos la corriente, voltaje, no sé,
¿Cuál es el máximo? Es para esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya nuestro punto de operación no va a estar pues al medio, ¿no? Porque eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tenga 1 miliamperio, como dice ahí, de cresta a cresta o pico a pico también se llama, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es esto. Modificamos el punto Q para las condiciones del problema, ¿no? Dice, el punto Q ya no va a estar en el punto medio, sino va a estar más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tiene que haber una excursión, como dice acá, excursión de 1 miliamperio pico pico en IC, ¿no? O sea, mi punto Q estaba por acá, ¿no? 3.75 creo. Lo bajamos. ¿Por qué? Porque ahora mi máxima excursión va a ser 1 miliamperio. Pero nos damos un margen de seguridad de 0.25 miliamperios, ¿no? O sea, tenemos que subirlo un poquito más, ¿no? Entonces, el circuito de polarización donde estamos del problema va a ser este, ¿no? Allá. Acá hay un margen de seguridad que se nos da, ¿no? El circuito de polarización, 0.75 miliamperios, voltaje 0,7 voltios, RE 200 ohmios. ¿De dónde sale este 0.75? Eso lo vemos acá. Esto es 1, pero nos damos un margen de seguridad de 0.25. Entonces, 0.25 más 1. La mitad de esto, 0,5. 5 más 2.5. 0.75, ¿no? ICQ se define, dice, agregando 0.25 miliamperios por encima del punto más bajo, como margen de seguridad, ¿no? Nos damos un margen de seguridad también, no lo llevamos hasta el extremo, pues, ¿no? Sino le damos un margen de seguridad. Entonces, en la recta de carga, la posición del punto Q será ICQ 1 miliamperio entre 2 más 0.25, o sea, 0.75 miliamperios, ¿ya? Ese va a ser mi punto de mi ICQ. Para que cumpla con la condición que me está dando, ¿no? O sea, no es exactamente 0.5, sino un poquito más, por mi margen de seguridad. Entonces dice, aplicando en el circuito de polarización en continua, que tenemos acá, vamos a tener BBB igual a ICQ 0.75 por RB entre beta 20, RE 200 y voltaje base emisor 0.7. Entonces dice, creo que está acá,
Acá está. La recta de carga en el ICQ será 0.75, aplicando en el circuito de polarización en continua, tenemos que es 0.75 miliamperios por 220 ohmios por más 0.7, ¿ya? Es una simple ley de Kirchhoff en voltaje, ¿no? Y al final nos sale .865, ¿no? El voltaje de base. Tenemos el voltaje de base, tenemos RB, sí. ¿Por qué? Porque RB lo hemos hallado, ¿no? Tenemos ICQ y tenemos BBB, ¿no? Después, ¿de dónde nos sale este RB? Este RB lo hemos sacado de esto de acá, para estabilidad del emisor. Entonces, tenemos RB, tenemos BBB, esto es dato, y de aquí nos sale que R1 2.2K y R2 20.8K. ¿Listo? Esos son los valores. Entonces, completamente diferentes a los anteriores, pues, ¿no? Entonces, esta es la definición para la parte de entrada, ¿no? Para el circuito de entrada. Y el otro es la definición para el circuito de salida, ¿no? Toman en cuenta eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Repito, todos esos fórmulas que estamos definiendo, todas esas fórmulas que estamos definiendo, ustedes las pueden aplicar, las pueden tomar, ¿no? No las tienen que deducir. Básicamente, ¿qué es lo que me deduce de estas fórmulas? Simplemente me está deduciendo que estas fórmulas son para que el I de emisor se estabilice al cambiar el beta, ¿no? Eso es lo que me está diciendo este par. Y luego, entonces, si despreciamos RB entre beta, el ICQ va a ser este valor, ¿no? Tenemos ICQ, tenemos BBB y RE, entonces ya podemos hallar R1 y R2 con los nuevos valores, ¿ya? Con los nuevos valores. 0.92, 0.96, de acuerdo a cada uno de ellos. Pregunta. Entonces, como vemos, todo lo que hemos hecho hasta ahí es una aplicación, pero solamente con DC, con continua, ¿ya?
Hasta ahí nada todavía hemos visto de inyectar señal, ni la relación, lo que sea, ¿no? O sea, simplemente es el manejo de los puntos en continua, porque para hallar el punto de estabilización, el punto Q. Y además, también vimos que se debe utilizar, digamos, hay unas identidades, etcétera, que me permiten estabilizar el emisor en función de los cambios que haya de beta, ¿no? O sea, y el cambio de beta viene a ser el cambio del transistor. Preguntas, aclaraciones. A ver, creo que acá les estoy dejando algunos problemitas. No hay, digamos, como diría, solamente va a ser los 2 puntos que hemos hecho. Ecuaciones del transistor y máximo desplazamiento, ¿no? Del punto Q. ¿No? Nada más, ¿no? Esos son los 2 puntos. Por si acaso, la práctica va a ser o es con copias, con calculadora, pero sin laptop, sin teléfono, por si acaso. Aunque le encuentre su teléfono, simplemente ya tiene un 0, pues, ¿no? Por si acaso. Cada uno puede sacar las copias que quieren, los libros que quieran, las identidades que están ahí. Eso no tengo ningún problema. Pero eso sí, individual, cada uno por separado, ¿ya? A ver, entonces acá tenemos unos problemas propuestos. Este es el problema 1. Aquí está el problema 2, que es similar. Solo que en este caso me dice pues que el beta está variando entre 20 y 60, ¿no? 20 y 60. Y después el problema 3 y 4 también, ¿no? De acuerdo al problema 2, que el problema 2 era algo como esto, ¿no? O sea, un circuito, a este circuito ustedes ya saben que lo tienen que llevar hacia Thevenin, pues, ¿no? Preguntas, aclaraciones. Entonces, hasta aquí vendría la calificada de la próxima semana. Comenzamos 1:50. Esto se lo voy a poner, por supuesto, en el SGA para que de ahí lo estudien. ¿Algo más? A ver. Sí, dime. Está entrecortado, no se escucha bien. Disculpen, sí, había llamado a asistencia. Sí, justamente ahora voy a llamar la asistencia de salida. Ya, profesor, gracias. Ya, a ver, dejamos de compartir y nos vamos a la sala común. Y vamos a pasar asistencia.
en salida. Álvarez Cuenca. Presente, profesor. Correcto. Cárdenas Pinto. Presente, profe. Chan Lugo. Presente, profe. Colque Aguilar. No ha venido. Condori Contreras. Presente, profe. Presente. Bien bajito se te escucha, Condori. Contreras Herrera. A este sí no se le escucha nada. Cueva Conde. Presente, profesor. Delesma Montesinos. Presente. Díaz Ruiz. Presente, profesor. Durán Livia. Ya se fue. Escolástico Chumacero. Presente, profesor. Presente. Fernández Terrones. Presente, profesor. Presente. Fernández. Flores Pali. Presente, profesor. Flores Reyes. Ya se fue también. García Berrocal. También se fue. Herrera Caballero. Presente, profesor. Huerta Nolasco. Presente, profe. Loaiza Rivera. Presente, profesor. Ujú. Mendoza Espejo. Presente, profesor. Pujaico Anguamán. No está. Rupay Bolo. Presente, profesor. Salas Cela. Presente, profesor. Sánchez Tupia. Presente, profesor. Sánchez Tupia. Sutizal Saico. Presente, profesor. Presente, presente. Ya se está yendo antes de hora. Tello Zafra. Y Valverde Meléndez. Presente, profesor. ¿Alguien no ha sido llamado? Bueno. Entonces, el laboratorio, la próxima semana, ya saben, ténganlo listo, solamente para poner los valores medidos. La parte teórica es solamente la solución del cuestionario. La parte de simulación la pueden ir haciendo, todo eso lo ponen ahí, nada más, no quiero fundamento teórico ni cosa por el estilo, solamente me ponen los datos obtenidos en la simulación y los datos obtenidos en la medición los voy a ir revisando y chequeando y firmando cada vez que los hagan, ¿no? Entonces, en el laboratorio, próximo lunes, ustedes, después de la práctica, van al laboratorio y hacen su circuito. Cada vez que hagan el circuito, me llaman, lo verificamos, le firmo y así van avanzando, ¿ya? Y la práctica, ya saben, comienza 1:50, ¿no? El tiempo suficiente como para que coman en off, estén tranquilos, no hay problema. Ya. Preguntas, aclaraciones, algo más que consideren. Listo. Bueno, siendo las 3:26, creo que vamos a terminar, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, alguna aclaración. Profesor, esa parte
parte que dice problemas se tiene que presentar, porque lo que pasa es que recién No, yo no, esos son problemas que les dejo a ustedes. administrativos. Yo no voy a pedirles que me los presenten. Y tampoco, una vez que tengan su práctica y tengan su nota, yo no voy a pedir que me presenten la solución para un punto más, medio punto, un cuarto de punto, nada. Lo que sacan, eso se los pongo y eso queda ahí. Lo demás ya es cuestión de ustedes, que me da un punto más por la solución del problema. Señores, ni ustedes lo resuelven, ni yo lo voy a leer. Así que ¿para qué? Todos los puntos se ganan en la práctica. Los goles se meten en la cancha, no cuando todo el mundo ya salió y ustedes están solos, ¿ya? Por si acaso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, cualquier cosa, a mí me encuentran generalmente de lunes a viernes, si no es que estoy en clase, me encuentran en la dirección de escuela. Cualquier cosa ahí para alguna pregunta, aclaración. ¿Listo? Bueno. A ver, señores, entonces, si no hay nada más que continuamos, listo. Con esto damos por finalizada la clase correspondiente al día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo lunes para la PC número 1. ¿Listo? Ya, profe, Correcto. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.